gente mal vista, los que todos odiaban, las personas que estaban a favor, por ejemplo, de los que lo habían esclavizado, los que les habían conquistado, o que su parte moral era claramente detestable. Y para ellos Jesús era alguien bueno, pero alguien bueno que estaba cerca porque estaba comiendo con ellos. Comer a la mesa con alguien en esa época era: estoy a la par contigo, te considero como alguien que está a la par conmigo. Por otro lado, fariseos y escribas, gente muy religiosa, muy conocedora de la ley, muy correcta por fuera, pero ellos estaban murmurando diciendo a Jesús: bueno, pues dice ser un profeta, dice ser el Cristo, pero está comiendo con gente pecadora, está considerándola cuando debería ser algo impuro, algo que deberían detestar. Entonces, esta parábola es parte de 3 parábolas: la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida, nuestro hermano Joel la va a estar contando en 15 días, entonces a él le voy a echar esa batuta. Pero en estas 3 parábolas, Jesús va a confrontar y a explicar lo que la murmuración de estos fariseos estaba en contra de él. Y van a haber 3 protagonistas. Tenemos aquí al padre, este de aquí es el hijo menor y este de aquí es el hijo mayor. Sí, espero que hayan quedado similares para que no se pierdan quién es quién en cada una de las imágenes, pero ahorita los vamos a ver más directamente. Entonces, con esta introducción vamos a iniciar. Entonces vamos a ir con la primera escena, la ruptura. Padre, quiero lo mío sin ti. Entonces, vamos a leer solo un versículo. Todo un punto entero va a ser un versículo. Espero que le alcance el tiempo. Dice, Lucas 15:12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Cuando leemos hoy esto, lo primero que se nos viene: ok, era un hijo inmaduro, un hijo que simplemente estaba siendo impaciente con su herencia y se la estaba pidiendo. ¿Sí? Pero lo que realmente Jesús estaba escribiendo y que los judíos estaban entendiendo era que realmente en esa cultura había incluso un libro, que este libro se llama la Mishnah, específicamente en el tratado Baba Batra. Lo pueden buscar, lo digo es para si alguno está interesado en saber esa ley más puntualmente. Es un libro que no es doctrina, pero es un libro judío donde mostraban estos ritos y estas partes legales. Entonces, en este tratado había una norma muy clara. La herencia del padre se repartía cuando él moría. Y si el padre decidía repartirla, todo lo que tuviera, era legal, todo lo que tuviera de beneficios, esa herencia o ese terreno, debía llegar como beneficios para el padre. Y lo último que se dice en este tratado es: no se puede vender porque es del papá hasta que él muera. La parte de los beneficios. Entonces, el hijo no podía simplemente vender todo y marcharse. A nivel de la ley realmente no era imposible, era tratado como algo ilegal, por decirlo así. Entonces, que el hijo menor, ya lo tenemos la imagen, sí. Entonces, que el hijo menor le haya dicho al padre que le diera su herencia, era lo mismo que decir: tú para mí ya estás muerto, no te quiero a ti, solo quiero lo que tú tienes, pero yo no te quiero a ti. Entonces, empezamos con la parte cultural. Esta parte es muy importante entenderla, va a un significado mucho más grave. De pronto lo vimos algo similar, pero el pueblo judío lo vio como algo escandaloso. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer esto? Hay algo también muy interesante, esto tiene que ver con palabras griegas, no las puse en la pantalla porque vamos a ver varias, pero hay un detalle asombroso también de estos versículos que leímos. Dice, el hijo pide su parte de la hacienda, que eso está en el versículo 2 y 13. Entonces, esa palabra hacienda es de la palabra ousia, que es patrimonio, propiedad, o podríamos resumirlo en capital, algo tangible. Pero cuando el texto dice que el padre le repartió sus bienes, aquí la palabra ya no es ousia, es bios. ¿Y cuál es la diferencia? Bios no significa propiedad, no significa que él le dio la propiedad. Bios significa vida, sustento, medio de vida. Mientras el hijo quería ver la parte del capital como lo que quiere tener, el padre repartió todo lo que significaba su vida, su forma de subsistir. Y hay otra parte interesante que también en la parte cultural es muy, muy profundo. Pocos días después, juntándolo todo, se fue. Hay que entender algo, la herencia no es como de pronto hoy en día sería, no sé, un carro, un celular, un computador o plata que tenían guardada debajo del colchón. En esa época no era así. Eran haciendas, eran terrenos, eran cultivos, eran ganado.
la parte de la herencia era tangible y grande, ¿sí? Entonces cuando dice pocos días después juntándolo todo se fue y eran terrenos y ganado, ¿qué significa? Que lo vendió. ¿Y a quién se lo va a vender? Pues al pueblo. Entonces hay aquí otra profundidad que es fuerte. Todo eso que convirtió en dinero rápido, porque dice que fue a los pocos días, tuvo que liquidarse. Es decir, en esa cultura, toda la parte del terreno era muy especial. Para las familias, cada parte del terreno, que tenía que ver mucho con la parte del pacto, era algo más allá de simplemente decir, ah, tengo una tierrita para vivir. Era parte de su cultura, parte de sus raíces. Y realmente todo el pueblo vio cómo el hijo menor vendió todas las haciendas, bueno, obviamente de la parte que le dio, todas las haciendas y el ganado del padre. Es decir, todo el pueblo se enteró de la humillación por la cual el hijo estaba haciendo pasar al padre. La humillación, en esa época también todo el tema de la dignidad, el señor de la casa tenía un alto valor. Entonces ver que un hijo estaba aprovechándose de su padre era casi que para burla incluso del mismo padre. Y obviamente de desprecio al hijo por lo que estaba haciendo. Entonces vemos dos puntos muy importantes del hijo menor, del máximo irrespeto que pudo mostrar a su padre en esa época. Pero sorpresa, creo que aquí empezamos por un lado donde puede que no hayan visto mucho. Para mí fue muy sorprendente hacer toda esta parte del estudio. Es fácil pensar en el hijo mayor como, bueno, pues él no hizo nada malo. O sea, el hijo menor fue el que la embarró en todo. El hijo mayor no dice que dijo nada. Pero, ¡pum!, volvemos a saltarnos a la parte cultural del pueblo judío en el siglo I. Para un hijo mayor o un primogénito no era como otro hijo cualquiera. Era alguien encargado de todas las cosas del hogar. Tenía que estar a cargo de que la dignidad del padre, de que no hubiera malos tratos, de que todo se hiciera de la forma correcta. Era el mediador de la familia y era el encargado de velar por ese honor del padre. ¿Y qué hizo realmente? Silencio absoluto. Incluso hay una parte muy interesante. En ese versículo que estábamos leyendo del 12, sí, del 11 dice, perdón, del 12. Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No fue el hijo menor, también el hijo mayor. ¿Y el hijo mayor? Pues me sirve. Pero él realmente, lo que los judíos cuando están escuchando la parábola, lo que los judíos estaban pensando es, bueno, y el hermano mayor lo primero que debió decir fue, ¿cómo se te ocurre tratar así a nuestro padre, al hijo menor? O cómo no le fue y le dijo al padre, padre, esto está deshonrándote, no tomes este trato, no hagas esto que se está pidiendo el hijo menor. Eso debió hacer el primogénito, pero no lo hizo. Entonces estamos viendo que realmente desde el inicio, el hijo mayor y el hijo menor ya estaban alejándose del corazón del padre. Y esto también muestra otra cosa. No solo no hizo algo, sino que demuestra que no le dolió que el honor de su padre fuera herido. No le dolió que su hermano se hubiera alejado, porque si eran hermanos, él debía estar también a favor de mantener esa hermandad. No le dolió que su hermano se fuera. Y no le importó, y le importó incluso la herencia que le dieron, porque se la dieron. Con esto finalizamos el punto 1. Ahora vamos al punto 2. En la siguiente escena ya estamos viendo, ok, cada hijo tomó su camino. Ahora, ¿a dónde les llevó ese camino cada una de las decisiones? Entonces vamos a leer Lucas 15 del 3 al 16. Vamos a seguir con la historia. Dice así. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En esta parte de la historia estamos viendo que él salió a buscar una libertad, pero ¿qué se encontró? ¿En qué parte estaba al finalizar este trozo que estamos leyendo?
en el ganado, en donde estaban los cerdos. Ahí termina ese trocito. Él fue a buscar fiesta, fue a buscar alejarse del padre y disfrutar de esos bienes que tenía. Pero esa libertad lo llevó, fue a el peor punto que hay. ¿Y por qué es el peor punto? Otra vez el contexto judío. Algo que dice entonces es, el hijo trabajó, luego malgastó todo esto que había y terminó trabajando para un ciudadano de un país lejano. Ese país lejano era de un pueblo gentil. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el pueblo judío los cerdos eran de inmundicia, era impuro. Y más alguien que criaba cerdos, obviamente también alguien que comía cerdos. En otras palabras, y esto también lo investigué, no les tengo las fuentes exactas, en las mismas partes arqueológicas, cuando miran dónde estaban los pueblos judíos, no hay huesos de cerdos prácticamente, porque era impuro para ellos, no solo no comerlos, sino incluso criarlos. Y si está diciendo que está en un lugar, en un país lejano donde criaban cerdos, era con los gentiles. Y eso era una deshonra para alguien del pueblo judío. Y bueno, ¿cuál fue ese trabajo? Alimentar a los cerdos. Para un oyente en esa época, escuchando esta parte, debió ser atroz. Un judío trabajando en alimentar cerdos. ¿Qué nivel tan bajo cayó este hombre? Nuevamente lo digo, no porque nosotros lo veamos, para nosotros de pronto sería algo grave ver a alguien de pronto trabajando alimentando cerdos, pero para ellos la implicación no era solamente que fuera algo, pues digámoslo así, sucio, era que era impuro para su misma religión, para su misma cultura, perdón. Y la humillación no termina ahí. La humillación se profundiza. El texto dice que no solamente estaba trabajando alimentando a los cerdos, sino que llegó hasta un punto donde el alimento de los cerdos le era apetitoso. Es decir, estaba en tanta hambre, estaba en tanta pobreza, que la misma comida de lo que ya era impuro y bajo, la anhelaba él. Las algarrobas, aquí un pequeño disclaimer, las algarrobas son esto, de pronto alguno las haya visto, yo no las había visto. Me acuerdo mucho que en Medellín, creo yo que eso eran algarrobas, pero eran algo muy similar que uno veía en el piso y que uno pisaba y craqueaba, sonaba como crack chévere. Y eso era lo que usaban para alimentar a los cerdos. Era como, ¿cómo es que le dicen? El forro, el forraje, eso, gracias. El forraje de los animales. Entonces el forraje de los animales se daba con las algarrobas y él lo anhelaba. Les aseguro que ustedes ven eso y no les provoca comerlo. Pero aún así el hambre era tan grande que él anhelaba comerlo. ¿Y saben lo peor? Que no terminamos su humillación. Su humillación en el versículo 16 termina con esto. Pero nadie le daba. Es decir, no llegó solamente a estar humillado al punto de la pobreza y querer el alimento de los animales, sino que ni aún el alimento de los animales podía comer, porque nadie le dio. Entonces, esta escena de humillación tiene 6 puntos, que ya los vimos, pero los voy a resumir. Primero, malgastó todo, se quedó sin recursos. Segundo, viene una gran hambre, y esa gran hambre en ese pueblo lejano, en ese país lejano, mostró que la crisis de pobreza que realmente estaba enfrentando en ese entonces. Tercero, se arrima a una ciudad en aquel país lejano y se pone al servicio de un gentil, que era deshonra para un judío. Cuarto, termina alimentando cerdos. Para un judío es la degradación máxima. Quinto, desea comer el alimento de los cerdos. Perdió dignidad, posición e identidad. Sexto, pero nadie le daba. Él está por debajo de los mismos animales. Entonces la libertad que buscó lejos de su padre para poderlo disfrutar, realmente se convirtió en una fiesta que llegó ¿en dónde? En un corral de cerdos. Eso fue lo que buscó con su propia libertad, con la libertad que quería alcanzar. ¿Cuántas veces el pecado nos ha engañado con la ilusión de, ok, quiere estar lejos de Dios porque quiere disfrutar, pero terminamos deseando las algarrobas de los cerdos por esa decisión que tomamos? Y bueno, versículo 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces vemos que, digámoslo así, después de toda la humillación que pasó, está empezando a recapacitar, está volviendo en sí.
Entonces, él está reconociendo tres cosas. Está reconociendo su miseria, por lo que dice el pasaje, yo aquí perezco de hambre. Está recordando la bondad del Padre en la que él vivía, en casa de mi Padre hay abundancia de pan, y está tomando una decisión. Me levantaré e iré. Pero fíjate en el plan que arma en la cabeza, y aquí vamos otra vez a otro contexto judío, otro contexto de esa época que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Él dice, hazme como a uno de tus jornaleros. El detalle en griego es muy importante aquí. Entonces en la casa del padre habían mínimo tres niveles. Está el papá, luego están los hijos, luego vienen los siervos o los esclavos de casa. Estas personas, ¿qué hacían? Sí, trabajaban para el padre, para la familia, pero tenían una vivienda en esa propiedad. Tenían techo, tenían comida, tenían pan, podían subsistir. Y estaban con la familia, incluso en muchos casos. Entonces tenían, a pesar de ser siervos o esclavos, estaban debajo de un techo con su alimento. Y hay un nivel más bajo, jornaleros y asalariados. En griegos, la que mencionamos de los que tenían hogar es doulos. Ahora, el jornalero es mistios, que es la que realmente se usa en este pasaje, en esta porción. ¿Y que era un jornalero, un asalariado? Era un trabajador libre que lo contrataban por día, y ese trabajo que tenía por día era precario, porque si no un día llegaba a no tener trabajo, literalmente un día no comía. Entonces era el escalafón más bajo que había a nivel económico. Y el hijo sabía y reconocía lo que había hecho, y por ende era que estaba considerando, yo sé lo que hice, por ende voy a ir, y así me ponga en el nivel más bajo, sé que voy a estar cerca al Padre. Reconocía que había perdido todo derecho a ser hijo y no se sentía digno ni siquiera de ser un esclavo de casa. Bueno, ya terminamos de ver el camino que llegó, los pasos del hijo menor. Pero el hijo mayor tampoco se quedó atrás. Entonces, un pequeño paréntesis, no vamos a leer aún la parte en donde se menciona, ya la leímos al inicio, pero no la vamos ahorita a detallar, de cómo el padre recibió al hijo y que lo recibió y hizo una fiesta. Por ahora nos vamos a saltar esa parte, la vamos a tener simplemente en la mente. Y vamos a irnos hasta el versículo 28. Lucas 15:28 dice, entonces se enojó, está hablando del hijo mayor, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces vemos aquí una doble deshonra. Ya vimos la del inicio, cuando el hijo no defendió a su padre y no habló sabiendo que él tenía la responsabilidad como hijo mayor. Ya vimos esa, pero ahora viene la segunda. Cuando el hijo mayor se niega a entrar a la fiesta, hay un contexto cultural ahí. ¿Por qué? Porque el encargado del banquete, el encargado de la fiesta, era el que tenía que estar al frente de todos. Era el que tenía que estar al frente de organizar las cosas. Y todos lo veían a él. Pero en ese momento, cuando se negó a entrar a la fiesta, probablemente, y nuevamente digo, no estoy diciendo ni dando significados de la parábola, estoy diciendo lo que probablemente el pueblo judío al escuchar esa parábola estaba pensando. Estaban diciendo, qué deshonra, ver al hijo menor, al papá, y esa silla está vacía. Qué deshonra que el hijo mayor no quiso entrar, y todos se dieron cuenta de esto. No es simplemente un enfado, está públicamente insultando a su hijo. De pronto este ejemplo no nos lleva mucho a entenderlo al 100%, pero es lo mismo que si nosotros vemos todo el tiempo un papá saliendo por su hijo menor, todos decimos, bueno, no va a ser algo tan simple. Sabemos que el hijo menor está haciendo berrinche, el hijo menor está pidiéndole algo y el papá está, ¿cómo hago para poder tratar con este niño? Pudo haber sido algo similar. Se dieron cuenta, ¿sí? Porque no estaba su hijo y el padre le tocó salir y dejar la fiesta que él mismo estaba orquestando. Y otra cosa muy triste, en el 29, todo el tiempo, el padre se refería a los hijos como hijo, hijito mío, hijo amado. Pero el hijo mayor, cuando empieza a hablar del papá, no le dice, padre, es que tal cosa, no.
Ni siquiera le dice padre, empieza de una a botarle las palabras. Mira, tantos años te he servido. En este caso, la palabra griega, douleo, volvemos otra vez a esa palabra, significa literalmente te he servido como un esclavo o he sido tu esclavo. Qué confesión tan triste. Estando con el Padre, teniendo todos los beneficios de ser llamado hijo, y que luego más adelante el Padre le dice que todo lo de él todo lo del Padre era de él, él aún así se consideraba como un esclavo. Decía, yo he trabajado como un burro, dice en una versión, no me acuerdo cuál es ahorita, en una versión dice, creo que la NTV, he trabajado como un burro. O sea, qué triste que viera a su padre como el que estaba tratándolo como un esclavo, cuando el Padre no lo hizo en ningún momento. Y bueno, volviendo al tema que dijimos, el padre de la casa le dijo que tú tienes todo. Versículo 31, hijo, todo lo mío es tuyo, le dice el padre. Él se veía a sí mismo como un esclavo que cumplía órdenes para tener algo. Pero el padre le dijo, es que tú ya tenías todo porque eras mi hijo. Tú en cualquier momento pudiste aprovechar de esos beneficios. Pero quisiste desviar tu mirada. Quisiste mirar para otro lado. Y esto lo llevó a que en vez de que fuera su lejanía a un país lejano, su lejanía estuviera en la casa. Su lejanía del corazón del Padre estaba en la casa por su legalismo, por lo que él creía que era por lo que él hacía y no por ser llamado hijo del Padre. Su libertad no era verdadera, igual que la del hijo menor, tampoco era verdadera esa libertad. Estaba atado a sus propios méritos. Tantos años te he servido. Estaba atado a la comparación. A mí nunca me has dado. Estaba atado a su propia justicia. Yo no desobedecí, yo sí merezco. Y todo esto, estamos viendo que la libertad, cuando nos alejamos del Padre, termina realmente en esclavitud. Nunca es una libertad real. En nuestras vidas, cuando queremos alejarnos del Padre, de Dios, por buscar una libertad, realmente nos vamos a chocar con una esclavitud. ¿Y esto cómo lo vamos a ver para argumentarlo? Porque obviamente no son palabras. Bíblicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Efesios 2, 1 al 3 dice, antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero realmente esto estaba llevando a una muerte espiritual. Ahora Romanos 6, versículo 16, donde habla más específicamente sobre el tema de la esclavitud. Dice, en Reina Valera, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos a aquel a quien obedecéis realmente? Luego el versículo 20 y 21 nos termina de aclarar esa esclavitud en donde llega. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora los avergonzáis? Es decir, esa libertad nos llevó a una esclavitud de la que ahora me avergüenzo, porque no era libertad real. Simplemente era el egoísmo que me mostró que es estar fuera del Padre, fuera de la comunión con mi Padre. Lo que el mundo vende como esa libertad es, haz lo que quieras. Vive la vida como lo quieras. No veas a Dios porque te va a poner un montón de reglas. No vayas a una iglesia. Vive la vida como tú quieras. Pero la Biblia dice, no, no, no. Eso es esclavitud. Otro lugar, cuando lo veíamos con el hijo mayor. El hijo mayor, la libertad, la podemos ver como hoy en día se diría el religiosismo o el legalismo. ¿Y cómo se le diría hoy en día esto? Que de pronto sonaría un poco más común en nuestro contexto. Bueno, mientras cumplas en el ministerio, Dios agrada. Mientras sirvas, todo está bien. Mientras seas el bueno, mientras hagas las cosas bien, no hay lío. Pero acabamos de ver que esto también se llama muerte con una apariencia supuesta de vida. Ahora aquí es donde tenemos que hacer una pausa. En este momento ya tenemos dos personajes muy desarrollados que llevaron desde el inicio del camino hasta el fin. Ahora, ¿qué personaje eres tú? ¿Eres como el hijo menor que realmente llegó hasta un punto tan bajo por quererse alejar del padre?
El hijo menor no solo sintió arrepentimiento, se levantó y fue. No quedó en el corral de los cerdos pensando, bueno, algún día volveré. No, dio pasos concretos para volver al Padre. Esta semana, si tú te sientes identificado con el hijo menor, toma un paso tangible de regresar al Padre. Puede ser de pronto confesar ese pecado a Dios del cual siempre has querido huir o del cual siempre has querido ocultar o que ha dañado a otra persona. De pronto cortar una relación que sabes que te está alejando puntualmente de la voluntad de Dios. O realmente borrar algo que te está alejando, un contenido, red social, un hábito, una persona. Es necesario cortar, tomar pasos tangibles para volver al Padre. No es pagar tu pecado, no es eso. Es simplemente caminar en la dirección correcta, hacia donde el Padre ya está esperando con los brazos abiertos a que tú llegues. Y bueno, puede que no te identifiques con el hijo menor en este momento, pero puedes identificarte con el hijo mayor. El hijo mayor describe su relación como esclavitud. Muchos cristianos viven así. Sirven, van a la iglesia, están en un montón de ministerios. Aquí tenemos Ministerio de Tecnologías, Ministerio de Alabanza, Ministerio de Ujieres. Es muy fácil que alguno estemos cayendo en esto. ¿Por qué? Porque realmente estando con el Padre podemos empezar a pensar, tengo que servir, tengo que hacer, tengo que actuar, tengo que llegar a hacer todo esto porque es que así es que voy a poder tener mi libertad. Esta semana, o bueno, ya la siguiente, porque ya hoy domingo va a terminar después de la enseñanza. La próxima semana, algo tangible que podemos hacer los que nos sintamos así es, antes de empezar nuestro servicio en algún ministerio o incluso el llegar a la iglesia, podemos orar algo específico. Padre, perdóname por servirte como un esclavo. Gracias porque ya estoy contigo y todo lo tuyo es mío en Cristo. Ahora ayúdame a servirte hoy como un hijo que disfruta de estar en tu casa y como un hijo y no como un hijo que es esclavo. Normalmente aquí terminaría una enseñanza del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque ya se habló del hijo menor, de su alejamiento, ya se habló del hijo mayor, de cómo estaba lejos del padre a pesar de estar en la casa. Terminamos. Pues no, no sé si recuerdan esto, a ver si llego rápido. Hay un signo de interrogación. ¿El hijo pródigo? ¿Realmente él fue el pródigo? Pródigo lo estamos definiendo en este caso como el que derrochó, el que tenía algo y lo derrochó. ¿Realmente fue el hijo la persona pródiga de la historia? Lucas 15, versículo 20. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó insistentemente. Cada verbo usado aquí era una bomba cultural en esa época, escucharla. Lo vio, lo estaba esperando, no estaba resignado que se hubiera alejado completamente. Sintió compasión, sus entrañas lo llevaron a correr. No fue un orgullo, no fue, no, ya llegó, estoy defendiendo mi dignidad. Sus entrañas sentían una compasión por el hijo. Corrió, esto es algo muy escandaloso, pero ya vamos a verlo más abajo. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo cubrió con el afecto. Ahora vamos a ir al de correr. En Medio Oriente antiguo, en el siglo I, un patriarca no corría. Punto. Un patriarca no corría. Correr era, ellos tenían unas túnicas, aquí se ve, era levantarse las túnicas, no tengo túnicas, pero levantarse las túnicas y salir corriendo, porque si no se caían. Entonces, el hecho de levantar las túnicas, incluso mostrar sus pies, hoy en día obviamente no nos afecta a nosotros ver algo así, porque incluso a veces vamos en pantaloneta, pero en esa época era humillante para un señor de una casa levantarse iba a decir falda, no, la túnica y correr y que se vieran los pies y esa actitud infantil era una humillación rotunda. Era exponerse en ridículo como un esclavo o como un hijo, como un niño, perdón. Eso era lo que normalmente hacían esas personas.
Pero realmente la pregunta clave aquí es, ¿por qué el padre honorable va a ser algo tan humillante? Aquí hay otro trasfondo cultural y este lo estuve estudiando de un hermano, si alguno lo quiere investigar, se llama Bailey, es un hermano teólogo de Estados Unidos presbiteriano. Me gustó mucho porque él coge estos escritos de los judíos, nuevamente no doctrina, no historia específicamente, sino dictados culturales. Y había en, en el libro que habíamos mencionado anteriormente, que ahorita no tengo el nombre aquí a la mano, hay una ceremonia que se llamaba el Quetzatza, que significa hoy en día el corte. Esta ceremonia se menciona en tradiciones judías posteriores a la parábola, está en un libro posterior. Entonces, hago una aclaración. No es que Jesús o los judíos estuvieran pensando en esto, no sabemos, porque eso estaba registrado más adelante en la historia. Pero probablemente sí nos va a llevar a entender cómo los judíos lo veían. Entonces, ¿en qué consistía esta tradición? Si un joven perdía la herencia entre gentiles y osaba volver, la aldea, ni siquiera el papá, la aldea tenía la responsabilidad de romper una vasija frente a él y declararlo cortado, sin derecho a volver ni siquiera a la casa del padre, a la comunidad. O sea, iba a tener que ser desterrado como judío por lo que había hecho. Luego, si alguien quiere saber más información, puede venir a mí, aquí tengo una investigación, se las puedo pasar para que la puedan también leer y estudiar más a profundidad, que es muy interesante. Entonces, el padre corre para mostrar ese amor, pero no solamente ese amor, para cubrirlo. Todos están mirando la vergüenza de ese hijo y corrió y lo abrazó. Ahora, ¿quién están mirando con vergüenza? ¿Y a quién? Al padre. ¿Y a quién ya no están mirando con vergüenza? Al hijo. El padre corrió, se humilló y abrazó para que el pueblo viera. El padre lo aceptó. Qué humillante es para el padre, sí, pero el padre lo aceptó. El hijo viene oliendo a cerdos, muy probablemente, no tenía plata para bañarse, no tenía plata para buscar un lugar para poder asearse. Y con un discurso de jornalero. Ya sabíamos que él quería pedir, quiero ser un jornalero. Lo tenía en la boca. Y estaba esperando probablemente un rechazo, probablemente un regaño o un juicio correcto a lo que él merecía. Probablemente incluso si este ritual en ese momento se daba, probablemente lo estaba esperando. ¿Y el padre cómo respondió? Corrió, lo abrazó y lo besó insistentemente. No, la reconciliación no empieza con un hijo que se porta mejor, sino con un padre compasivo que corre hacia el hijo indigno. Versículo 21 al 24. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 3 puntos suspensivos, porque le faltaba una parte. ¿Por qué? Porque iba a decir, y la parte de ser un jornalero. Pero realmente el padre lo interrumpe, y lo interrumpe de una forma muy curiosa, que nuevamente tiene un trasfondo cultural, y dice lo siguiente. Primero, saquen el mejor vestido. El mejor vestido en esa época, ¿cuál era? La túnica que se le ponía al líder del hogar. No era una ropa limpia, ¿sí? No está hablando de, ay, denle ropa bonita, ropa limpia. Le están hablando de la mejor ropa. La túnica de honor, la de la fiesta, la que usaba el invitado de honor o el líder. El padre no solo tapa los harapos que tenía el hijo, cubre públicamente la vergüenza con el honor de la familia. Es decir, es como si dijera, este no vuelve como empleado, vuelve como un invitado de honor. Siguiente objeto que menciona el versículo, póngale un anillo en su mano. Nuevamente para nosotros, bueno, bonito, lo decoró con anillo y con todo. Un anillo en esa época tenía un significado muy profundo. Los anillos eran usados para firmar documentos y eran también símbolo de autoridad en las casas, en este caso del padre. Entonces, cuando le vuelve a poner el anillo, es un signo, un símbolo de rehabilitación, pero ahora legal. Legalmente, él está diciendo, sí, él quería llegar como un jornalero, pero estoy diciendo no, él no entra como un siervo, entra como un hijo, como alguien que tiene permiso y derecho legal en esta casa, cuando la había perdido toda. Y pónganle sandalias en sus pies.
Los que andaban descalzos en esa época eran jornaleros, eran niños, no eran las personas del hogar, no eran las familias. Entonces, cuando llegó el calzado, le dijo, es como si el padre le hubiera dicho al hijo, tú no vas a llegar como un esclavo, tú vas a llegar como mi hijo. Y lo más chistoso es que no acaba ahí, hay otro contexto cultural. Traigan el becerro engordado, comamos y hagamos fiesta. Entonces, ok, uno lo escucha y uno, bueno, hicieron asado de la familia, de pronto invitaron a los esclavos. No, matar un ternero engordado era un lujo enorme en esa época. No era cualquier cosita, no era un asado cualquiera, era un lujo tomar esta decisión. Y no era reservado solamente para ocasiones únicas y especiales. Otra cosa, un becerro no era como, bueno, aquí hay que pongamos 40, 50 personas, entonces un becerro para 50. No, un becerro alcanzaba para cientos y cientos de personas. Es decir, cuando se mataba un becerro, no era para la familia, no era algo privado, era totalmente público porque era para compartir con la comunidad. Cuando se mataba un becerro engordado era para compartir con todos. Entonces, esta celebración se volvió pública, no era de la familia. Todo el pueblo estaba invitado a celebrar la llegada del hijo descarriado. Y por último, hablando del hijo con el padre, el hijo menor con el padre. El padre en la Biblia, cuando se menciona 2 o 3 veces algo, es porque es como si hoy en día señaláramos así con rojo, duro, duro, duro. Es como señalar algo entre todo. Y esta parábola, siendo relativamente pequeña, lo dice 2 veces. Porque mi hijo, esta frase es la que vamos a leer, versículo 24 y también lo dice en el 32. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces no es solo una muerte física y perdido de que estaba desorientado. Era realmente una muerte espiritual, como lo que dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en delitos y estábamos muertos en pecados. Ahora, el padre no solo derrochó todo con su hijo menor, lo hizo también con su hijo mayor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no vamos a leerlo por tema de tiempo, pero el 28 al 32, que fue lo que estábamos hablando de que él salió padre, le rogó que entrara, el hijo se quejó y el padre le dijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, ya vimos, el hijo mayor se enojó, no quiso entrar a la fiesta y se quedó fuera de la casa. Entonces el padre salió y le rogaba. Otra muestra humillante para una autoridad, un patriarca de esa época. Con el hijo menor corrió al camino. Con el hijo mayor salió de la fiesta que él había hecho. En ambos casos el padre abandonó su posición para ir a buscar al padre, que eso también lo vamos a ver en la parábola de la oveja. El padre también amaba al hijo mayor, también le dio su herencia desde el inicio de la parábola y no lo había ni olvidado ni lo había reemplazado. Entonces aquí es donde viene el punto que les puse al inicio. ¿Quién fue el verdadero pródigo de la historia? El hijo menor derrochó a Usías, el patrimonio. El hijo mayor derrochó la oportunidad de disfrutar del padre. Pero el que malgasta, el que derrocha, el más pródigo, fue el padre. ¿Por qué se llama el hijo pródigo? ¿En qué parte el que más derrochó fue el hijo? El padre derrochó todo por amor a sus 2 hijos. Derrochó honor, corrió, se humilló, soportó burlas. Derrochó recursos, bios, que fue lo que vimos de la subsistencia. Becerro engordado, fiesta para la aldea. Derrochó gracia, salió a buscar a los 2 hijos abandonando su posición. En Cristo vemos al Padre pródigo de gracia, un Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, como dice Romanos 8:32. Tal vez tú has sido pródigo, has derrochado tu vida en el pecado o derrochado en la misma iglesia con las obras y el activismo y la autosuficiencia, pero sin disfrutar de Dios. Pero la buena noticia hoy es que el más pródigo de todos es Dios, que ha derrochado gracia en la cruz. Y con esto llegamos a la conclusión.
Con esta conclusión, para los que toman notas, esta es la única nota que tienen que tomar. Con esto va a quedar ya claro, recordar todo. Entonces pueden ir anotando mientras hablamos de esta conclusión. Entonces vamos a ponernos otra vez en el ambiente de lo que estaba pasando al final de la historia. Hay música, huele a carne asada, todas las personas están disfrutando en la casa, hay baile, hay risas, hay fiestas, gente abrazando al hijo menor porque volvió. El hijo menor adentro está vestido de túnicas, con anillo, con sandalias, renovado, probablemente alegre o impactado de lo que estaba pasando. Y afuera, en la oscuridad, está el hijo mayor con los brazos cruzados, ofendido, reclamando justicia. Ese. Entonces, adentro estaba el hijo menor. Afuera, en la oscuridad, estaba el hijo mayor con los brazos cruzados, ofendido, reclamando justicia. Y en la puerta, entre la luz y la oscuridad, estaba el padre. Un padre que ha corrido una vez al camino para abrazar al hijo sucio y que otra vez corre saliendo de la fiesta para rogarle al hijo legalista, religioso, aterrizándolo un poco más a nosotros, que entre. Y con eso en mente, ahí acaba la historia. Jesús no nos dice si el hijo mayor entró o no. Eso no lo dice la parábola. Esto va a sonar muy de película, pero igual lo voy a decir. Jesús no nos dice si el mayor entró o no. No sabemos si soltó su orgullo o si queda fuera enojado para siempre. ¿Por qué Jesús termina así? ¿Por qué el final no se escribe en Lucas 15? Aquí viene la palabra que suena muy a película, pero sirve. Porque el final lo escribes tú. Porque en esta historia probablemente estás en uno de los dos roles. Probablemente el padre, si eres el hijo, estás disfrutando de la fiesta. Si eres el padre, el hijo mayor, estás afuera enojado. Y el padre te está diciendo, entra a la fiesta. Pero la decisión de volver a la casa y estar en la fiesta con el padre es de cada uno de nosotros. El padre corre a aceptar al que se fue y al que se perdió en casa. El problema no es dónde estás, sino si decides o no entrar a la fiesta del padre. La historia queda abierta, la fiesta está lista, pero tú decides si entras o decides si te quedas afuera. Y para finalizar, creo que siempre la gloria es para el Señor y el entender, ya sabemos prácticamente qué tenemos que hacer como hijos, pero hay algo que debemos también tomar como una aplicación que debemos hacer hoy. Y es entender que esa gracia derrochadora, un padre que se humilló, soportó desprecio, repartió subíos, mató al becerro, organizó una fiesta más cara, invitó a la aldea, soportó las quejas, la ira del hijo mayor, levantó su túnica y se expuso al ridículo con el hijo menor. A los ojos humanos eso era humillación pública, un desprecio. Pero para Jesús ese es el corazón de Dios. Ese es el real corazón del Padre. Y todo apunta a algo mayor, la cruz. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre entregó a su Hijo y en Él derrochó gracia sobre todos nosotros. No nos pone a prueba, no nos pone a prueba, nos recibe, no nos hace jornaleros, nos dice, ven como mi hijo. Por eso la primera respuesta a esta parábola es adorar. ¿Qué mayor alegría hay de saber que el pródigo fue el Padre que derrochó su gracia por nosotros? Y con esto finalizo. Padre, gracias porque en Cristo tú humillaste por mí y sigues derramando tu gracia sobre mi vida cada día, aún sin merecerlo, siendo el hijo menor o siendo el hijo mayor. Y con esto, hermanos, quiero terminar y con una oración. Padre, te doy gracias por tu gracia, Padre. Eres un Padre que ha dado todo por nosotros, incluso se ha humillado, entregó a su propio Hijo en humillación, solo porque nos amaba y nos mostraste ese amor en esta parábola, entendiendo cómo funciona tu corazón, pero todo a través de tu Hijo. Te pido que nos permitas analizar cómo está nuestro corazón hoy en día, si tenemos que volver y gozarnos de ser hijos tuyos y disfrutar de lo que nos has dado, o si somos como el hijo menor, que nos alejamos a propósito porque quisimos tratar de vivir una vida libre, pero nos damos cuenta que realmente no hay libertad fuera de ti, sino lo único que hay es esclavitud. Llévanos a entenderlo,
Llévanos a tomar decisiones prácticas el día de hoy. Y llévanos a que nuestra vida también sea de adoración y agradecimiento, porque tú eres el Padre pródigo que derrochó todo por amor a nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.